3.3 FM y tele13radio.cl. Información esencial. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por seguir en la sintonía de Tele13 Radio en esta continuidad informativa de todos los días, terminado Mesa Central y Mercado Global. Comenzamos a hacer doble clic en una jornada de jueves 12 de marzo que va a seguir siendo intensa, como lo fue en el día de ayer, con el cambio de mando, con tantas actividades, con una transmisión ininterrumpida que tuvimos aquí en la radio. Y por supuesto que si uno está un poquito cansado de la actividad, imaginamos cómo estarán los mismos protagonistas con tanta ceremonia, tanta actividad que se sigue desarrollando ahora en la mañana. Hay cortes de tránsito en el centro de Santiago, así que información de servicio también por las actividades que se realizan. Atento a no meterse si no es necesario. Bueno, hay lugares donde necesariamente no va a poder ingresar porque hay cortes programados, pero si tiene que hacer alguna actividad, prográmese bastante bien porque va a requerir más tiempo. Ya. ¿Cuáles son los doble clic que vamos a hacer en el día de hoy? Lo vamos a hacer primero en el caso del sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa, que recuerden ustedes se mantiene con muerte cerebral y en riesgo vital en el hospital de Puerto Varas tras ser baleado ayer en la madrugada en la comuna de Puerto Varas. Un hecho policial doloroso, dramático, que de alguna manera marcó también ayer el cambio de mando. Por eso es que vamos a abordar este tema con el nuevo delegado, con el alcalde de Puerto Varas, que va a estar con nosotros conversando desde la óptica de ver qué sucedió en ese lugar, o sea, saber la historia de ese lugar en donde se realizó este baleo, los temas de delincuencia que afectan a la comuna y de lo impactada que está la ciudad de Puerto Varas por todos estos hechos. Luego haremos nuestro segundo doble clic y será en la percepción del Palacio de la Moneda como una residencia presidencial. Todo esto luego que ayer José Antonio Kast por primera vez durmiera en el Palacio de la Moneda, haciéndola su residencia, retomando una tradición que por mucho tiempo tuvo el Palacio de la Moneda como residencia de los presidentes de la República. Es bueno hacer un repaso histórico allí y las razones que se tuvo al principio para transformar la casa donde se acuñaban las monedas en nuestro país en la residencia de los presidentes de la República. Finalmente, junto a la psicóloga de la Universidad de Chile y doctora en Salud Pública Olga Toro, haremos nuestro tercer doble clic y será en el mensaje que entregó la destacada gimnasta artística estadounidense Simone Biles al afirmar que ninguna medalla es más importante que tu salud mental. Son los temas que comenzamos a desarrollar. Sico, Came Contable Financiero y también Tributario. Indisa, Maipú y Providencia. Y Loto. Si no juegas, no ganas. Presentan Doble Clic. Bueno, lo decíamos al principio en la presentación de los temas. Ayer fue un día de mucha actividad muy intensa, pero que se vio trastocado todo ello, modificado incluso algunos programas, alterada la atención de las autoridades salientes y luego también las autoridades entrantes en lo que había sucedido en la madrugada en Puerto Varas. El sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa permanece aún internado en el hospital de Puerto Montt en riesgo vital, con muerte cerebral lamentablemente, tras ser baleado durante una fiscalización policial que realizaba en Puerto Varas. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, señaló que no hay detenidos de momento y que la investigación del hecho es reservado. En su primera actividad tras asumir el cargo, la ministra Steiner se trasladó hasta la región de Los Lagos junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, donde sostuvo reuniones con autoridades y visitó a la familia del funcionario víctima del ataque. Steiner comentó que por el momento no hay detenidos, pero que el gobierno buscará las penas más altas para los responsables de estos hechos. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, detalló que el Ministerio Público se desplegó con la Policía de Investigaciones y Carabineros para recabar antecedentes y que a la institución le interesa establecer qué fue lo que ocurrió y perseguir con la mayor severidad posible a los agresores. En ese sentido, la persecutora regional indicó que la indagatoria está en una etapa preliminar y que el análisis de los antecedentes toma tiempo para hacer un trabajo responsable, objetivo y acucioso. Bueno,
Vamos a tomar contacto de inmediato con el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, precisamente para hablar de esta dolorosa noticia y contextualizar un poco lo ocurrido, lo que se sabe hasta este momento y obviamente el impacto que provoca en la ciudad y en toda la región y por extensión, digámoslo, también en todo el país, un nuevo hecho que involucra lamentablemente y de manera dramática a la institución policial. Alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días, Ramón. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Gracias por el tiempo, por darse el tiempo para conversar con nosotros. Y antes de los hechos propiamente tal, quería preguntarle y empatizar con nuestros amigos vecinos de Puerto Varas, que supongo que están muy conmocionados la comunidad por todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas. No, muchas gracias, Ramón. Sí, la verdad es que han sido días muy dolorosos. Nuestra comunidad está muy consternada por todo lo que está pasando. Porque se ve afectado un carabinero, un vecino y al final nuestra comunidad entera. Bueno, el carabinero no ha tenido progresiones o evoluciones en su estado de salud, se mantiene en la unidad de cuidados intensivos del hospital, así que por supuesto estamos atentos a eso, apoyando, acompañando a su familia, mientras también nos mantenemos colaborando estrechamente con Fiscalía, con OS9 Carabineros, con Policía de Investigaciones, para así entregar todo el material que tenemos en nuestra central de televigilancia para que la investigación llegue hasta las últimas instancias y logre dar con el autor de este cobarde ataque. Alcalde, el sargento hizo toda su vida policial, de trabajo policial en la zona, y entiendo que también es oriundo de Purranque. O sea, estamos hablando de pronto que tal vez la gente no sabe, pero la Escuela de Formación Policial también está allí mismo en la zona. A lo que voy es que hay funcionarios policiales que desarrollan prácticamente su vida entera, tanto su formación inicial antes de ser carabinero, luego su formación policial en la zona, luego trabajan en la zona. Vale decir que conocen al dedillo a la zona, los conocen al dedillo. Ellos son personas que habitualmente uno se encuentra en ciudades que son más chicas. Por lo tanto, eso provoca otra situación, aumenta, diría yo, el impacto y hace que muchas personas de nombre y apellido conozcan efectivamente en la zona al sargento segundo Javier Figueroa. Sí, es así, tal cual, y no solamente él, sino también su esposa, que es funcionaria de Carabineros de nuestra comisaría, trabaja con nosotros en los programas preventivos de violencia intrafamiliar, son miembros de nuestra comunidad, y eso lo vuelve más doloroso. Desconozco cómo es la dinámica en ciudades más grandes, pero en comunidades chiquititas nos agreden a uno, a quien sea, y nos afecta a todos. Es muy triste la situación, ya que es una familia que tiene una vocación de servicio público intachable, que lo han dado todo por nuestra comunidad. Son miles de vecinos que pueden ser testigos de ello, que nosotros como municipio nos toca trabajar todos los días con ellos. Y por eso a mí me da impotencia, me da rabia, porque, no sé, yo pienso, Ramón, no me sorprendería que la persona que esté involucrada en esto tenga otros antecedentes penales, haya tenido otros procesos judiciales previos, y eso me frustra porque al final detrás de eso hay una apuesta giratoria con la cual nosotros nos toca convivir todos los días. Enfrentamos a personas que están citando libremente con 20 detenciones, 30 detenciones, 40 detenciones, y que al final terminan en este tipo de situaciones, destruyendo una familia. Eso me parece totalmente injusto. Alcalde, y el tema de la delincuencia, ¿cómo está en su ciudad? Uno, de hecho, cuando se hacen los rankings de lugares donde uno quiere vivir en Chile, lo hemos mencionado incluso varias veces aquí en nuestra emisora, los rankings que aparecen de tiempo en tiempo. Bueno, Puerto Varas es una de las ciudades que se le viene a uno en el imaginario colectivo como de inmediato, no solamente por la belleza de sus paisajes, el entorno, la calidad de la gente, sino también por su tranquilidad. ¿Qué pasa con la delincuencia?
Sí, a ver, Puerto Varas ha tenido, ha convivido con violencia en las últimas 2 décadas, eso es así, para todos los que somos de acá. Sabemos lo que pasó por allá por los años 2000 con batallas campales entre bandas en distintos sectores de la ciudad, eso es una realidad. En Puerto Varas hay tráfico de drogas, hay delitos violentos, eso es así. No a la escala de lo que ha ocurrido, por supuesto, en otras comunas con altas tasas de criminalidad en Chile. Comparativamente, nuestra situación es baja y nos posicionamos como una comuna relativamente segura. Pero eso no nos puede hacer invisibilizar la realidad que viven muchos de nuestros vecinos, que enfrentan el microtráfico en el día a día, que enfrentan una serie de incivilidades que afectan completamente su calidad de vida. Independiente de eso, veníamos trabajando con Carabineros en los últimos 4 años y logrando reducir la tasa de delitos, sobre todo los de mayor connotación social, durante los años 2024 y 2025. Sin embargo, en los últimos 4 meses hemos enfrentado una tasa, una escalada de violencia que nos tiene muy desafiados, con homicidios en la vía pública, con homicidios asociados a tráfico de drogas y finalmente con este ataque cobarde a un carabinero de nuestra comisaría. Por lo tanto, en los últimos 4 meses efectivamente estamos enfrentando un desafío mayor de seguridad y violencia en nuestra comunidad, que nos tiene trabajando con el máximo de nuestros esfuerzos para poder enfrentarla. ¿Qué características tiene la zona donde ocurrió esta tragedia? Alcalde, ahí está las inmediaciones del estadio Evaldo Klein, ¿no? ¿Verdad? En el sector San Francisco, por ahí por donde está la línea férrea, ¿no? Sí, bueno, usted es sureño, así que conoce el lugar. Eso es en calle San Francisco, es en el acceso sur de Puerto Varas, en un sector periurbano. Y eso complica un poco las cosas, ya que es justo en la intersección entre la faja del tren y una propiedad privada que tiene harta vegetación. Por lo tanto, hay dificultad, eso ha dificultado el trabajo de nuestras cámaras, para así dar con información, porque tiene escasa visibilidad. Y efectivamente, dado que el tren no funcionó por décadas, ese espacio se había normalizado negativamente como un foco de incivilidades, de consumo de alcohol, y otras drogas, etc. Pero lo que no habíamos visto es que de un procedimiento de consumo de alcohol se escala inmediatamente a una balacera. Eso es algo que se escapa de la estadística delictual que tenemos en Puerto Varas y que por supuesto nos hace prender todas las alarmas. Claro, porque entendemos de la información que se ha podido entregar es justamente aquello, ¿no? La central de comunicaciones recibe un llamado por personas que están, para verificar la situación de personas que están consumiendo alcohol en la vía pública, y parece un procedimiento entre comillas normal, digo, de bajo riesgo, pero entiendo que inmediatamente que llegan son recibidos a balazo. Sí, es tal cual. De la información que manejamos, efectivamente, una patrulla se acerca al sector denunciado. De eso, la pareja se separa para poder abordar todo el área y uno de los carabineros es abordado prácticamente a balazo. Y eso es algo de extrema gravedad que nos preocupa profundamente, que perfectamente podría haber sido también un inspector municipal. O sea, claro. En conjunto enfrentamos permanentemente denuncias por consumo de alcohol. Es una realidad en Puerto Varas y en la región bastante extendida, pero que eso se convierta en un delito violento nos hace pensar inmediatamente que esto pueda estar asociado a otro tipo de delitos o antecedentes. Que es similar a lo que vivimos hace algunas semanas atrás con el homicidio de un joven en nuestra comuna, pero que estaba asociado también a tráfico de drogas. Eso le quería preguntar, precisamente, me acordaba de esa información que también trascendió a nivel nacional y que hace colocar, no sé, teorías, presunciones de que delitos que pueden ser más comunes puedan estar ligados a otras estructuras de organizaciones criminales o cosas más grandes.
Claro, por lo menos en el pasado reciente ha sido así, Ramón. Y eso es una realidad que no me interesa invisibilizar, por el contrario. Por lo tanto, nosotros confiamos plenamente en el trabajo que está efectuando Fiscalía y Policía de Investigaciones en la investigación de todo esto y, por supuesto, en la persecución del autor de este delito, para que así no solamente podamos entender lo que pasó, sino que lo podamos sancionar con la máxima severidad de la justicia y, sobre todo, que podamos entender a qué nos estamos enfrentando. Yo creo que eso es fundamental, porque de lo contrario, o sea, yo estoy seguro que esto va más allá del consumo de alcohol en la vía pública, es evidente. Por lo menos el porte ilegal de armas de fuego, ¿cierto? Y de eso es algo que necesitamos esclarecer para poder ajustar nuestra estrategia y enfrentarlo con mayor rigurosidad. Y en la zona donde ocurrió esto, volvamos al lugar, lamentablemente, ¿denuncias de vecinos son como reiterativas? Es decir, ¿es un foco que se ha detectado como tal, de, como se utiliza ahora la palabra, de incivilidades recurrentes? Sí, nosotros trabajamos con una metodología, son los consejos comunales de seguridad pública, y ahí se aplica toda la estadística delictual en mapas de calor. ¿Ya? Esto se hace en todas las comunas de Chile, no es nada nuevo. Este punto no era parte de esos mapas de calor, que son matemáticos, ¿cierto? En base a la frecuencia de ocurrencia de distintos delitos. Este punto no estaba dentro de los principales focos de incivilidades y delitos en nuestra comuna. Sin embargo, sí era recurrente las denuncias constantes de vecinos por el consumo de alcohol y drogas en ese sector. Lo que realmente se escapa de todo análisis es que esto haya gatillado y haya escalado a la situación que haya llegado en este minuto. Y nos toma un doble desafío, que ya no solamente pensar la seguridad en el espacio público, sino también en cómo ciertos predios privados contribuyan a que este tipo de cosas pase. Sí, porque usted decía al principio que una zona que también está como de propiedad privada extendida allí también, donde hay mucha vegetación y no sé si está cerrado o debiera estar cerrado, o poner un poco más de ojo en aquello para que esos sitios no se conviertan precisamente en lugares propicios para la comisión de este tipo de falta y delito, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos estado, a partir de la activación del tren que opera desde marzo del año pasado, hemos estado trabajando con EFE permanentemente para así poder cerrar pasos irregulares que se habían normalizado, poder contar con mayor resguardo de la faja vial para evitar la circulación de gente en el sector, tanto por seguridad vial como por prevención, ¿cierto? Por lo tanto, no está al 100% resuelto, un trabajo que se ha abordado de manera progresiva, pero también con esto salta la alerta de que a eso hay que sumarle el trabajo con las propiedades circundantes, porque lamentablemente nuestra central de teleprotección tenía escasa visibilidad al sector por mucha vegetación. Y es ahí en donde tenemos el desafío, la Fiscalía tiene el desafío investigativo de la reconstitución de la escena del crimen, teniendo tan poco material. Y por otra parte, también lo que es un desafío es que el carabinero fue abordado solo en el procedimiento, ya que su pareja se encontraba próxima al lugar abordando parte del polígono. Y es ahí donde tenemos muy poca información respecto a qué es lo que realmente pasó en el lugar. Una experiencia personal, alcalde, yo tuve la suerte de poder ir algunos días al sur en mis vacaciones, y como no conocía el nuevo trayecto del recién inaugurado tren entre Puerto Montt y Yanquihue, hice el recorrido para ir a pasear, ¿no? Y por eso me acuerdo perfectamente de cómo va la línea del tren allí a la entrada de Puerto Vara. Y me llamó también la atención porque había sectores allí habitacionales, cercanos, el tren pasa y toca la bocina varias veces para llamar la atención del despeje de la vía, que no haya nadie por allí, si bien hay señalización y está todo ok. Pero me quedó dando vuelta un poco allí también, y ahora lo asocio con lo ocurrido, de que las líneas férreas siempre tienen, no sé, esa cosa como del magnetismo, ¿no? De vamos a hacer algo, vamos, jóvenes, qué sé yo, personas que están en la calle, vamos a la línea del tren, no sé por qué tiene ese magnetismo, vamos a la línea del tren a tomar algo, a qué sé yo. Entonces siempre las estaciones ferroviarias o la cercanía provocan algún tipo de estas externalidades.
Es así, es tal cual, Ramón. A mí me gusta ser bien transparente con las situaciones y las líneas del tren se pasan a convertirse como en ese espacio de nadie. Si bien claramente tiene propiedad y administrado por Ferrocarriles del Estado, no tiene una seguridad permanente. Entonces, claro, se convierte en un lugar ideal para una serie de incivilidades, porque está relativamente desocupado, está en el sector más periurbano de la ciudad también normalmente, tiene menos visibilidad. Por lo mismo, nosotros venimos trabajando ya con Ferrocarriles del Estado en dotar de teleprotección, sobre todo en las franjas más críticas que están más cercanas a las zonas residenciales, y así no sean puntos ciegos de la ciudad, sino por el contrario, tengamos completo control de lo que ahí ocurre. Alcalde, usted tuvo la oportunidad de conversar con la ministra de Seguridad Pública recién asumida, Trinidad Steiner, que fue a la zona a enterarse de la situación para plantearle algún tema de seguridad asociada a su comuna. Sí, efectivamente terminamos de trabajar ayer, como a eso de las 9 de la noche con la ministra, con el general director de Carabineros también. Les agradezco la presencia, es importante para nuestra comunidad contar con el apoyo del gobierno en este momento y en eso ratificamos una serie de medidas que veníamos trabajando con el general de zona ya por los homicidios que habíamos enfrentado hace algunas semanas atrás, ¿cierto? No se gatilla por esta situación, pero lo refuerza. Y en eso establecimos varias acciones de aplicación inmediata para así resguardar a la población. En primer lugar, la disposición de un cuartel móvil en intersecciones críticas de la ciudad. En segundo lugar, la activación de patrullaje de infantería en modalidad mixta entre Carabineros de Chile y Seguridad Pública en ejes con mayor concentración de incivilidad y al mismo tiempo la dotación de equipamiento a Carabineros para así poder resguardarlos mejor en ciertos procedimientos. Por lo tanto, estamos activando una serie de acciones que fueron ratificadas ayer con la ministra y que espero profundamente que en el marco de la instalación de las nuevas autoridades de gobierno podamos ejecutar con máxima celeridad. Necesitamos apoyo para superar esta crisis y en eso el gobierno es fundamental. Y para ir finalizando, alcalde, una mirada un poco más global también desde su función como la máxima autoridad de una comuna, que también realiza labores de seguridad con los inspectores municipales. No sé cuántos vehículos tiene usted, no sé cuántos inspectores municipales puede tener de acuerdo a los recursos que tiene en el municipio para la comuna de Puerto Varas, pero al margen de eso, a lo que voy yo es que con la nueva ley de seguridad municipal además hubo una discusión amplia respecto de las facultades y no me quiero centrar en eso porque eso ya está resuelto a través de esa ley, digamos, algunos querían más, otros querían menos, en fin, el tema de porte de arma y toda esa cosa que fue una discusión en el momento, que también lo tratamos aquí en este programa en varias ocasiones, pero a lo que voy es que hoy día, y este es un ejemplo patente, concurrir a un procedimiento que puede parecer de baja peligrosidad, sencillamente personas que están consumiendo alcohol en la vía pública, de pronto yo no sé si a eso concurren también inspectores municipales y pueden tener la misma mala suerte que en este caso de enfrentarse a delincuentes que no solamente están en una acción de una falta o pequeño delito de consumo de alcohol de un par de cervezas en la vía, sino que termine como esta situación. Ya hemos conocido otros, no sé, denuncias o llamados por violencia intrafamiliar que pareciera que fuese una pelea doméstica y que también son recibidos a balazos las personas que llegan. Entonces me centro en la protección de los inspectores municipales y en las instrucciones que están recibiendo hoy día, dado el contexto que estamos viviendo. Sí, eso será una realidad en el corto plazo, Ramón. En el marco de la nueva ley de seguridad municipal, la cual a mí me hace completo sentido, el riesgo que radica principalmente en Carabineros, en el control del orden público, en la persecución del delito, etcétera, se va a distribuir también a las municipalidades. Eso va a ser así, con certeza, porque vamos a tener más facultades para poder hacer controles de identidad, para poder detener personas bajo ciertas circunstancias, para poder atender a ciertos procedimientos de baja complejidad. ¿Y qué es lo que tenemos que, lamentablemente, aprender de esta situación? Es que en los procedimientos más sencillos
podemos enfrentar situaciones de extrema violencia. Nosotros como municipalidad nos venimos preparando en la implementación de la ley. Todos nuestros inspectores tienen el equipamiento de última generación, que lamentablemente incluso es superior al que con el cual cuenta Carabineros, y eso no es culpa de Carabineros, es de la falta de medios con los cuales hoy día tienen que cumplir su labor. Pero, por ejemplo, todos nuestros inspectores tienen cámaras Action que transmiten en tiempo real y en vivo todos los procedimientos. Yeah. Si es que el funcionario carabinero hubiese tenido esa misma cámara, podríamos tener muchísima más información sobre el autor de este delito. Claro. Entonces, y ahí yo creo que se nos viene una pega muy importante a todas las instituciones de ir estandarizando el equipamiento entre todas las instituciones para resguardar la seguridad de las personas, por supuesto, y para poder hacer nuestra pega de forma más eficiente. Por lo tanto, sí, a tu pregunta, el riesgo frente a este tipo de situaciones se va a distribuir desde Carabineros también a la municipalidad, y para eso tenemos que hacer una pega muy profesional y rigurosa, invertir con mucha fuerza para que tanto Carabineros y los inspectores de seguridad pública, que van a contar con nuevas facultades, no pongan en riesgo su vida y puedan hacer bien su trabajo. Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas, muchísimas gracias por la conversación de esta mañana con nosotros aquí en la radio, y por supuesto de todos nosotros un apretado abrazo, y en mi particular para mi gente del sur, que yo sé que debe estar muy consternada haciendo propio este dolor que está sintiendo también la institución policial, que considera, más allá de una persona que viste uniforme, una persona de su comunidad, uno de los suyos, el que está pasando, y su familia por extensión, este doloroso momento. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Ramón. Un abrazo. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Bueno, varios datos, ¿no? Varias cuestiones que surgen de la conversación con el alcalde de Puerto Varas, ¿no? Especialmente en lo último que relacionábamos. Lo hemos conversado en este programa en varias ocasiones, lo hemos analizado, lo hemos tratado de explicar, lo que significa la nueva ley de seguridad municipal y los desafíos que conlleva, y por lo tanto eso implica una mirada cuando estamos muy preocupados, y especialmente esta nueva administración que asume, y es su promesa de gobierno, de enfocarse en temas como el control de la delincuencia y la seguridad pública, también de los desafíos que implica otorgar mayores facultades para fiscalización y resguardar la seguridad de los inspectores municipales, que es una cosa que también los alcaldes tienen también mucho en consideración a partir de este texto que fue ya aprobado. ¿Cansado de perder tiempo con la contabilidad, con las finanzas o impuestos de tu negocio? Automatiza tu operación renta con Came Taxes de Sigo Came, el único que genera todas las declaraciones juradas para que cumplas sin estrés. Sigo Came te da más tiempo. Toda la información en came.cl. ¿Ya te mandaron la lista del plan lector del colegio? Prueba con tus hijos gratis por 7 días cómo se siente escuchar audiolibros. Baja la aplicación Storytel en Apple Store o en Google Play y tienen allí una librería, ¿sabe de cuánto? De más de 24.000 audiolibros en español para escuchar ilimitadamente. Imagínate en un spa frente al mar del Caribe, música suave, un masaje, quitándote todo el estrés mientras vives tus sueños. Es un relajo, pero ¿te jugaste un loto? Hasta ahí llegó la fantasía. Juega tu loto con todo y podrías vivirlo, pero de verdad. Loto, si no juegas, no ganas. 10:28. Hacemos la pausa y seguimos haciendo doble clic. Continuamos en pocos segundos haciendo un doble clic en las noticias de Chile y el mundo. En Tele 13. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti.
Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos aquí para facilitar tu vida. Somos Sociofarma en tu día a día. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Doble clic para comprenderlas mejor. Continúas en Tele 13 Radio y tele13radio.cl. 10:34, estamos de regreso. Estamos de regreso para contarles que tras casi 7 décadas en las que los mandatarios chilenos optaron por residir en sus domicilios particulares, la llegada de José Antonio Kast a La Moneda este 2026 marca el retorno a una tradición republicana que nació, saben ustedes, por una necesidad económica.
Hoy, en 2026, se retoma una decisión que tomó inicialmente Manuel Bulnes hace 180 años. Fue en 1846 que el entonces presidente Manuel Bulnes Prieto tomó una decisión con la que marcaría lo que quedaba del siglo XIX y parte del siglo XX. De su puño y letra firmó un decreto que trasladaba la residencia de los presidentes desde su sede original en la Plaza de Armas, hoy el edificio de Correos de Chile, al Palacio de la Moneda. Bulnes inauguró una tradición que se mantendría hasta 1958 bajo el segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo. Ya desde la presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez, los presidentes optaron por residir en sus domicilios particulares, hasta ahora que Kast regresa a la Moneda. Bueno, el edificio de la Moneda data de 1805, pero tuvieron que pasar más de 40 años para que estuviera esta iniciativa de transformarlo también en la residencia de los presidentes. Y digo también porque en principio tuvo esa dualidad, es decir, era casa de donde se acuñaban las monedas, se toma la decisión de que sea la residencia de los presidentes y durante un tiempo coexistieron ambas labores. Estaba el presidente viviendo allí y se seguía en algunas dependencias todavía acuñando monedas. El historiador Cristóbal García Huidobro explicó en un artículo en estos días en el diario La Tercera las razones que llevaron al presidente Manuel Bulnes a convertir el Palacio de Acuñación de Monedas en la Casa del Poder Ejecutivo. Fue una cuestión sumamente práctica. El Palacio de Gobierno en Chile era el edificio que hoy día alberga el Museo Histórico Nacional, que era a su vez la antigua Real Audiencia. Y el edificio que encontraba al costado izquierdo, mirando desde el frente donde está el correo, era la Casa de los Presidentes. Entonces, la Casa de los Presidentes estaba justo al lado del Palacio de Gobierno y el presidente pasaba de un lado a otro. García Huidobro dice en este artículo que el entuerto fue estrictamente funcional. El asunto es que, producto del crecimiento de la administración y de la burocracia chilena, con lo que implicaba también la creación de ministerios, el Palacio de Gobierno quedó chico y se comenzó a buscar opciones para llevarlo a otro lado. Buscar un lugar más grande donde poder trabajar, ya que ampliar el edificio no era una opción viable, costaba muy caro y el erario nacional no tenía dinero. Y por otro lado, la Casa de los Presidentes se estaba ya cayendo a pedazos, incluso se hablaba de que amenazaba en transformarse en ruina. Entonces, el problema es que era un lugar inseguro y además poco digno para que evitara el presidente de la República. Y por otro lado, el edificio donde se ejercían las funciones del Poder Ejecutivo habían quedado chicas y había sido superado precisamente por el crecimiento del mismo Estado. Así se llegó a la conclusión de que había un edificio que estaba subutilizado, que era el Palacio de la Moneda, donde funcionaba la Casa de Moneda de Santiago, pero las instalaciones del palacio eran considerablemente más grandes de lo que era la producción de la moneda de Chile en esa época, y por lo tanto se encontró que había espacio suficiente para trasladar las oficinas del gobierno, incluso también aprovechando las circunstancias de habitar una parte del palacio como residencia presidencial. Fue por ello que Manuel Bulnes tomó la decisión de irse a vivir al palacio en el año 1846. No fue una decisión súbita, sino muy bien pensada, dice el historiador. En realidad esto fue una decisión meditada. Mal que mal, dice, el presidente de la República vivía literalmente al lado del Palacio de Gobierno, era como casi su anexo. Entonces, por lo tanto, se entendía que el presidente debía habitar el lugar donde tenía su sede el Poder Ejecutivo. Además, hay una razón de economía, porque a inicios de la década de 1840 Chile todavía venía arrastrando parte de la pobreza heredada de la independencia y la crisis económica casi crónica que teníamos desde el año 1820. Entonces, que el presidente habitara el Palacio de la Moneda como residencia, pero también como oficina, era lo más lógico, porque literalmente mataba dos pájaros de un tiro. Resolvía dónde vivía el presidente de la República y por otro lado también resolvía el problema de un costo mayor que implicaría tener una casa para el presidente y el Palacio de Gobierno aparte. En el libro Palacio de la Moneda, editado en 1983 por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, se relata que la residencia de los presidentes se dotó de amplios salones que sirvieran para las recepciones oficiales. Se decoraron siguiendo el estilo y colorido de los lujosos amoblados y espejos y cortinajes adquiridos en París. Las instalaciones privadas del mandatario y su familia, que con el tiempo sufrieron una serie de refacciones, estaban ubicadas, fíjense ustedes,
en el ala nororiente del palacio. Ocupaban 2 pisos y configuraban una forma de L en la intersección de las calles Morandé y Moneda, con vista a la Plaza de la Constitución. O sea, el mismo lugar en donde ahora se han transformado estas dependencias en la residencia de José Antonio Kast, en la esquina de Morandé y Moneda. La entrada, entonces, cuando antaño era la residencia presidencial, era por la puerta de Morandé 80, que el presidente Pedro Montt mandó a construir en 1906 justamente para permitir entrar y salir de manera informal sin recibir el saludo de la guardia. Y es interesante porque recuerden ustedes que en 1973, con el bombardeo de La Moneda, se dañó toda esa estructura y la puerta de Morandé 80 se cerró. Y simbólicamente esa construcción se refaccionó y se volvió a hacer la puerta de Moneda 80 en el mandato del presidente Ricardo Lagos, con una ceremonia muy visible, de mucho simbolismo, en donde se reabrió la puerta de Morandé 80. Los presidentes que vivieron en La Moneda, entonces, digamos que Manuel Montt, obviamente, Bulnes, por supuesto, el primero, Manuel Montt, Aníbal Pinto, José Manuel Balmaceda, Pedro Montt, Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Gabriel González Videla, y el último en habitarla fue Ibáñez del Campo, quien fue presidente entre el 27 y el 31 y luego de nuevo el 52 al 58. Carlos Ibáñez del Campo precisamente fue el último. Hay que decir que ha habido presidentes que viviendo en La Moneda fueron padres allí. Sí, Carlos Ibáñez del Campo tuvo a su hija Margarita el año 28, un año después de asumir su primer mandato. En 1930 nació su hijo Ricardo, quien vio la luz en el Palacio de La Moneda. Manuel Bulnes también aparece en el listado, ya que se convirtió en padre de su hijo Manuel en el año 1842 durante su tiempo en el poder. Manuel Montt también tuvo su hijo Alberto en 1860, poco antes de finalizar su mandato en 1861. Y claro, el presidente Boric también fue padre durante su mandato, pero él no vivía en el Palacio de La Moneda, esa es la diferencia. Una breve reseña entonces de algo muy curioso, muy llamativo, que tiene mucho simbolismo también, y es una decisión del presidente Kast, quizá más allá de todo lo formal y de lo protocolar y de las implicancias políticas y administrativas, es de lo más comentado también en estas últimas horas. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. 10:42, la superestrella de la gimnasia artística, Simone Biles, dijo que ninguna medalla, reconocimiento o resultado académico es más importante que la salud mental. La deportista estadounidense entregó un poderoso mensaje en conversación con la revista Stylist, invitando a la reflexión. Biles ha sido 7 veces campeona olímpica y 23 veces campeona del mundo, destacando por sus mensajes y acciones en favor del bienestar mental de los deportistas. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la atleta se retiró de la final por equipos femenina y 4 finales individuales cuando se vio afectada por un caso de twisties, que es un fenómeno caracterizado por una pérdida temporal de la conexión entre el cerebro y el cuerpo que puede afectar a los gimnastas. En la entrevista con el medio citado, Simone Biles fue consultada sobre qué mensaje quiere transmitir a la próxima generación, ante lo que apuntó a la importancia de proteger la salud mental. La deportista de 28 años comentó que sus padres y entrenadores se enfocaron en asegurarse de que ella estuviera disfrutando, lo que influyó en decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera. Biles también dijo que el mundo no necesita que seas perfecto, sino que seas valiente, que te importe y que sigas adelante incluso cuando las cosas no salen como planeabas. Tema para conversarlo con nuestra psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en Salud Pública, Olga Toro, con nosotros aquí en el estudio. Bienvenida, Olga. Hola, ¿cómo estás? Lindo mensaje que hace la atleta, quien fue noticia, ¿no? Para esas Olimpiadas y el 2024, y que sin embargo hoy día parte el año haciendo este llamado en esta entrevista, pero además ella ha ido generando un movimiento de difusión sobre el cuidado de la salud mental y el bienestar, considerando su propia experiencia, ¿no?
Yo leí un poco la historia de ella y es impresionante. Bueno, hoy día tiene 28 años, pero ella ya tenía como 6 medallas de oro antes de los 20 años. Es decir, estamos hablando de una niña tremendamente talentosa, porque hay que tener talento más allá del entrenamiento riguroso que ella tuvo, y que en un momento de su vida se encuentra con un episodio de una alta ansiedad y de este fenómeno, ¿no? que es como en español como de giros, es como el efecto giros, que es un fenómeno neuroceptivo que puede implicar alto riesgo para atletas de este tipo. Porque ¿en qué consiste esto? Están implicados varios sistemas, el sistema vestibular, ¿cierto? Que es a través de los oídos, cuando uno dice, ay, ando mareado, ¿qué pasa? Y uno dice, que nos permiten mantener el equilibrio en el cuerpo, pero también desde el punto de vista neurológico, la propiocepción, que es decir, cómo nosotros percibimos nuestra posición del cuerpo en los distintos... Entonces, yo no pienso cómo sentarme, llego y me siento. Hay algo que funciona automáticamente en la percepción de mi cuerpo con el espacio. Y cuando uno anda mal, por ejemplo, entra en una puerta y se golpean... Claro, y dice, oye, ¿qué pasa? Ando torpe. Como que se me perdió la distancia. Porque uno no lo piensa, lo hace nomás. Exacto, se me perdió la distancia, se me perdió la profundidad. Y algo muy importante para todos, pero particularmente para los atletas de élite, es la actividad motora automática, porque en los entrenamientos lo que se produce es una programación de alto nivel de la actividad motora gruesa automática. Entonces, lo que se vive en esta situación es que hay esta separación entre la percepción del cuerpo y entonces la distancia, la profundidad, la altura. Es como que se interrumpe eso. Entonces, imagínate tú en un salto, que es lo que ella empezó a vivir, en un salto se pierda la noción de a qué altura estoy y cuándo tengo que poner la posición de las piernas para caer al piso. Claro. Entonces, es un alto riesgo de lesiones muy graves, ¿no? Y este fenómeno, que viene siendo estudiado por la psicología del deporte, particularmente en atletas de élite, tienen diversas causas, pero las dos causas más relevantes es la combinación de un alto estrés, ya a nivel de angustia, y desgaste físico por un exceso de exigencia corporal. Esta combinación es el factor principal de riesgo para que se gatillen estos fenómenos de giro, de twists. Y bueno, y entonces ella se dio cuenta de que podía tener un alto riesgo de tener un accidente grave, que algo le estaba pasando, y entonces es diagnosticada de que está enfrentando este tipo de situación, que probablemente era esta combinación de ambas cosas, ¿no? Lo interesante en su entrevista es que ella dice, desde chica, cuando yo partí esto, siempre mi familia y mis entrenadores no me lo ponían como competencia, como si no era un juego, yo tenía que disfrutar lo que entonces se transforma en una actividad de alta exigencia, pero con mucho sentido y mucha satisfacción emocional para la persona. Pero cuando ella se empieza a conectar con esta expectativa sobre ella, de que ella no puede ir a ningún campeonato sin volver con una medalla, entonces ya deja de ser diversión, ¿no? Y entonces empieza a aparecer la angustia, la ansiedad, el ser capaz de cumplir con la expectativa, en fin. Qué complejo es eso, porque es como, es como lo que trae la externalidad, comillas, negativa, que trae el éxito. Muchas veces se acuña en el deporte, no es tan difícil, aunque es súper difícil llegar a ser primero, pero mantenerse en el primer lugar, por Dios que cuesta. Y es precisamente por eso, por las exigencias, las expectativas, no solamente personales, sino muchas veces de las expectativas que se producen en el entorno, tal vez en un país entero, que tú empiezas a mirar que todos los ojos están puestos sobre ti y que no puedes no responder. Así es, yo me imaginaba para una chica que está, porque es una
atleta de alto rendimiento, pero no por ello deja de ser un ser humano que tiene que ir cumpliendo las distintas etapas del desarrollo emocional, ¿no? Entonces, cuando construyes una identidad a los 17 y 18 años, que ya a esa altura eres la atleta con mayor medallas del mundo, eso impacta en la construcción del tipo de persona que eres, ¿no? Eso marca inevitablemente. Y eso tiene ventajas y desventajas dependiendo de cómo administra esa trayectoria. Y ahí el entorno familiar es muy importante, sobre todo el entorno más próximo. Y ella hace un llamado trasladándolo a cualquier tipo de éxito que uno pueda esperar, incluso habla de frente a los exámenes, las pruebas, es decir, el contexto académico, ¿no? Porque le llama a los jóvenes. Y dice, está muy bien el éxito en todo lo que tú emprendas, pero no puede ser a costa de sacrificar tu propia salud mental, porque si no, ahí todo eso que tú quieres pierde sentido, ¿no? La fama es muy ligado a esto también, ¿eh? Lo hemos escuchado tanto en deportistas o en gente del espectáculo, que también tú dices, pero ¿cómo si lo tienen todo, ¿no? El amor de los fans, la popularidad, el dinero de los conciertos, estadios llenos, y uno de pronto encuentra que eso no lo llena, pero en absoluto, que ya dejaron de disfrutar lo que en un principio se disfrutaba. Así es, porque además son personas que están muy expuestas, ¿no? Entonces su vida está bajo un escrutinio permanente. Hoy día con las redes sociales eso claro, exponencialmente ha crecido. Y entonces, claro, cuando vemos las trayectorias de personas que están muy expuestas, pero que tienen contextos familiares de mucha contención, muy afectivo, que modulan las expectativas, que el mensaje cercano es siempre, tú eres más importante que todo esto, si tú quieres dejar todo esto, siempre va a ser posible y el mundo no se va a terminar y te vamos a seguir amando y tendremos otros desafíos. Suelen ser las personas que mantienen como su mayor equilibrio emocional, ¿no? A diferencia de cuando esta expectativa por la fama se dispara, pierde límite y empiezan entonces a tomarse malas decisiones. Y ahí una de las cosas que uno observa es las rutinas, ¿no? Las rutinas familiares, el no perder ciertas cosas que hacemos los seres humanos comunes y corrientes. Esos son espacios de resguardo muy importantes. En el ámbito del deporte, estas experiencias también han permitido a que las propias disciplinas y los propios equipos, sobre todo de alto rendimiento nacional, empiezan a preocuparse también por incorporar el aspecto psicosocial en los entrenamientos. Hoy día cada vez nos llama menos la atención que en estos equipos olímpicos o de alto rendimiento existan psicólogos deportivos. Además, la psicología del deporte se ha desarrollado como una área específica de la disciplina. Hay mucha más inversión en investigación en este campo. Antes, un psicólogo que se dedicaba a esto, bueno, tenía conocimiento sobre aprendizaje, sobre estrés, en fin, pero hoy día se orienta más hacia esta exigencia de rendir, porque efectivamente son deportistas de alto rendimiento, porque son eso, alto rendimiento, es decir, son extraordinarios en el entrenamiento y en la capacidad de producir. Entonces, no es que haya que bajarles el rendimiento porque si no pierde sentido su trabajo. Entonces, claro, de eso se trata. De eso se trata. Entonces se requiere que se les acompañe de manera especializada. Y lo otro es no confundir, ¿no? Sobre todo para los niños y jóvenes, que el mensaje de este tipo de atleta es que aquí no importa tener metas. No, sabes que mejor vive la vida libremente, lo que se venga, no, es todo lo contrario. El tener metas, el plantearse desafíos relevantes, darse disciplina para lograr esas metas, es algo que ellos recomiendan, es algo que ellos rescatan. Esa disciplina en ningún momento ella la cuestiona.
¿Ah? No es eso lo No que es eso, ella que no se entienda cuestiona. mal el mensaje, que da Exacto. lo mismo, ganar o perder da lo mismo, si, como que no te da nada. Yo siempre, por eso que tal vez de los deportistas más queridos en nuestro país sea el Nico Massú, porque la fortaleza mental y esa capacidad de entrega con garabato incluido y todo que se ha hecho viral y famoso, es como, claro, porque tal vez ha habido muchos otros tenistas que son más talentosos, han sido más talentosos, que técnicamente han sido mejor dotados, pero el Nico Massú de una fuerza mental y que proyecta aquello, que realmente siempre ha sido un ejemplo más allá del deporte, porque uno lo lleva al diario vivir. Así es, porque hay amor detrás, ¿no? Y Hay él lo cariño. disfrutaba, claro, lo sufre y todo lo que quieras, pero él está entregado a una cosa que ama. Exacto, que tiene sentido, que tiene disciplina, que tiene meta, que lo disfruta, pero no esta cosa como de transformarlo como en una máquina de rendimiento, ¿no? Sino como en un proyecto de vida. Realmente. Entonces el mensaje para los niños y jóvenes es a plantearse proyectos de vida, a plantearse proyectos desafiantes, a descubrir tus talentos, a jugártela por tus talentos. Y ella dice, juguémosla por los talentos, ¿no? Desarrollémoslo. Pero hagámoslo con sentido, hagámoslo porque nos gusta, hagámoslo, seamos disciplinados y siempre cuidando entonces nuestro bienestar emocional junto con otros, dialogando, y el rol de la familia, por supuesto, es clave. Y déjame decirte para finalizar además que el otro día estuvimos conversando aquí con Tanza Palma, una de las líderes de nuestro equipo de hockey, y hablamos un poco de esto. Entonces, ahora que han obtenido una nueva clasificación a la Copa Mundial, me quedó dando mucho vuelta la parte final de la conversación, cuando entramos un poco en este terreno, y yo le hacía el alcance de que en este partido le ganaron a selecciones que estaban muy rankeadas antes, y le ganaron ahí con lo justo, 1-0, yendo a definiciones a penales y todo aquello, que en otras instancias a lo mejor justo en eso lo habríamos perdido. Habríamos perdido porque nos faltaba la chaucha para el peso. Y Claro. justo, no, quedamos segundos. Pero esta vez no. Y entonces ella me decía, es que lo que pasa es que hay una mezcla de jugadores experimentadas y jugadores jóvenes, y nosotras, que somos las que tenemos más trayectoria, ya hemos pasado por esto y ya hemos perdido tantas veces que ya sabemos qué es lo que va a pasar. ¿A qué voy? A que tú aprendes también de los fracasos, aprendes de... No voy a decir los fracasos, porque el fracaso para mí siempre ha sido una cuestión que a ti te deja como allá abajo, no te deja movilizarte, sino que de los traspiés, y que tomas lección y luego te enfrentas a esta situación con mucha más experiencia y sabes cómo resolverlo. Eso me encanta de los deportes como una enseñanza de vida. Exacto, cada experiencia es siempre un nuevo aprendizaje, ¿no? Y yo lo que admiro y valoro de estas deportistas es que además son capaces de dar mensajes que son muy movilizadores, muy esperanzadores, muy realistas a los niños y jóvenes, que además los miran con mucha admiración, y qué bueno que existan este tipo de luces que tenemos en nuestros países para dar estos mensajes, ¿no? Porque podrían estar dedicados a su carrera muy individualmente, y sin embargo se dan tiempo para contarnos cómo lo están viviendo a nivel personal, pero además se dan tiempo para tener reflexiones muy profundas y dar mensajes muy alentadores para nuestros niños y nuestros jóvenes. Así que eso yo lo admiro y lo felicito. La conversación con Olga Toro, nuestra psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en salud pública, aquí en nuestro programa. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Y cuando dan ganas de un sándwich con R de rico, que sea con un queso con R de roda. Roda de Soprole es mantecoso, es Gouda, no, es Roda de Soprole, más sabor y cremosidad en cada lámina. Tienes que probarlo. Imagínate en un spa frente al mar del Caribe, música suave, un masaje quitándote todo el estrés mientras vives tus sueños. Es un relajo, pero ¿jugaste un loto? Bueno, ahí puede quedar nomás la fantasía. Juega tu loto con todo y podrías vivirlo de verdad. Loto, si no juegas, no ganas. Con el convenio de Accidentes Indisa tienes la tranquilidad de saber que tus hijos están protegidos. Por menos de 3.200 pesos mensuales cubre el 100% de las urgencias traumáticas. Contrátalo en indisa.cl.
A 1 minuto de las 11 de la mañana, Andrea Rivera y el resumen final de titulares. En doble clic, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Garaté, afirmó que hay una comunidad muy consternada por el ataque a un carabinero y que lo mantiene internado en la UCI con muerte cerebral. Aseguró que están colaborando con información para dar con el paradero de los autores de este ataque. Garaté valoró la presencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en la zona y afirmó que establecieron medidas de seguridad inmediata. El alcalde de Puerto Varas, Tomás Garaté, afirmó que su comuna lleva conviviendo con la violencia en las últimas 2 décadas, con casos de tráfico de droga, delitos violentos y un aumento de las tasas de criminalidad, que son bajas, dijo, en relación a las cifras nacionales, pero que no los puede llevar a invisibilizar la situación. Además, advirtió que con la aplicación de la Ley de Seguridad Municipal, los riesgos de que este tipo de situaciones ocurran se va a distribuir a las municipalidades y en procedimientos más sencillos que pueden enfrentar situaciones de extrema violencia. Una intensa agenda desarrolla el presidente José Antonio Kast. Durante esta mañana se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Se tomó la fotografía con sus ministros y subsecretarios, mientras que a esta hora se espera su participación en la ceremonia Oración por Chile en la Catedral Metropolitana, encabezada por el cardenal Fernando Chomalí. La ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, aseguró que está en plena investigación el ataque al ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, que permanece en riesgo vital. Cedini afirmó que esta es una noticia tremenda y que esperan tener todos los antecedentes a disposición para que la justicia avance. Además, indicó que este hecho lamentablemente demuestra que en Chile estamos en una emergencia de seguridad. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, elogió el sistema político chileno y la forma en que se desarrolló el traspaso de mando, que dijo demuestra el respeto de la soberanía popular expresada en el voto. También pidió ayuda para el retorno a los 700.000 venezolanos que viven en Chile y que dijo fueron forzados a dejar su patria. Israel bombardeó plantas de desarrollo nuclear y centros de producción de drones en Irán. Las fuerzas de defensa israelí golpearon el complejo de Tal Gan, cerca de Teherán, donde el régimen habría retomado actividades atómicas tras la Guerra de los 12 días. Además, bombardeó un sitio de producción de aviones no tripulados. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Muy bien, así estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Muchísimas gracias por la compañía de todos los días. Volvemos mañana en jornada de día viernes. Yo me vuelvo a juntar con ustedes por la tarde en una nueva edición de Conexión Tele 13. Que tengan un excelente día. Doble Clic fue presentado por Seacoast Came Contable Financiero y también Tributario.